La agresión del presidente Obama a Venezuela es tema permanente desde el momento en el que se produjo del debate político, no solamente nacional, sino también internacional. Mi invitado de hoy, Pedro Carreño, es el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV. Ha jugado un papel muy importante tanto en el debate que se hizo como en todo lo relacionado con el tema. Bienvenido, Pedro. Gracias, José Vicente. Mira, el elemento comunicacional juega un papel muy importante, precisamente con respecto al tema, ¿no? Se vale la pena permanentemente estar informando a la opinión pública, por ejemplo, los alcances reales de ese decreto ley de los Estados Unidos, ¿no? Cómo afecta no solamente a un pequeño grupo, los 7 que escogieron como chivos expiatorios, sino que afecta a todos los venezolanos. A partir de ese momento, todos los venezolanos estamos bajo sospecha, ¿no? Quiero escuchar tu opinión. José Vicente, yo creo que es bueno hacer una referencia que sirva de marco teórico referencial para entender el momento político que está viviendo Venezuela y la actuación aviesa de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, que lo dirige a decir de Daniel Stulin en su libro El Gobierno Global, cuando habla del Club Bilderberg, en los Estados Unidos hay 2 corporaciones que gobiernan e inciden en las decisiones de Estado, que es el complejo militar y el cártel mafioso petrolero. El cártel mafioso petrolero diseña sus estrategias, sus objetivos, y las demás instituciones del Estado trabajan en función de que se materialicen esos objetivos, jugando un papel protagónico el complejo militar. Eso se expresa en el decreto este. Ya vamos para allá, cuando los Estados Unidos, el día 18 de diciembre del año 2014, sancionan en el Senado una ley y le hacen ver a la opinión pública, tanto nacional como internacional, que era una ley para quitarle la visa y congelarle cuentas y bienes a venezolanos que tengan responsabilidad de derechos humanos y de corrupción. Bueno, y en esa banalización de los medios globalizados, para no hacer ver el espíritu, propósito y razón de esa ley, nosotros creímos conveniente no solo dar el debate en el Parlamento y aprobar un proyecto de acuerdo en rechazo y en solidaridad con la dignidad y la soberanía del pueblo venezolano, sino que nos desplegamos a lo largo y ancho de la geografía nacional para hacer ver qué contiene la ley. Y cuando nosotros revisamos la ley, José Vicente, el objeto de la ley, imponer sanciones específicas a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos de los manifestantes antigubernamentales en Venezuela para fortalecer a la sociedad civil en Venezuela y para otros fines. Y el título de la ley, Ley de Defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil en Venezuela 2014. Entonces, ¿cuál es el espíritu propósito? Que luego se convierte en una ley que sanciona prácticamente a Venezuela porque se siente amenazada la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando nosotros revisamos el contenido de la ley... Y se materializa en el decreto ley de fecha 9 de marzo del presente año. Revisando el contenido de la ley, nos damos cuenta entonces que esta es una ley totalmente intimidatoria, que juega un papel de generar miedo en qué sectores de la sociedad venezolana en un primer orden. Primero, los órganos del sistema de justicia. Y segundo, las instituciones que tienen que ver con el orden público interno, seguridad ciudadana y orden público. ¿Cuál es el espíritu de la ley y por qué trabajar con estos 2 sectores? Por ejemplo, para la audiencia, cuando tú hablas del sistema de justicia, hay una relación concreta con la medida tomada contra la fiscal. Para allá voy, exacto. Para allá voy. Entonces, ¿qué establece la ley? Que el que sofoque las
acciones vandálicas de la derecha, las guarimbas, según esta ley, Sí. está violando los derechos humanos y por lo tanto va a ser sancionado. Pero además de ello, el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y la Defensa Pública y los órganos de inteligencia, que son órganos auxiliares del sistema de justicia que colaboren para imponerle sanción a los responsables de estas acciones delincuenciales, también serán sancionados. Claro. Y esta ley, al legislar en torno a la materia, entonces parece una suerte de pitonizo, que no es ningún pitonizo, que es el señor Vincent Stewart, director de inteligencia del Pentágono, y antes de que finalice el año 2014, le anuncia al mundo que en Venezuela van a haber disturbios. Así termina, José Vicente, el año 2014. Una ley para que las instituciones de seguridad y orden público no actúen, nos dejemos dar un golpe de Estado y las instituciones del sistema de justicia no impongan sanciones, es decir, la ley de la impunidad. Sancionada la ley. Algo que no puede aceptar ningún país sobre la tierra que tenga dignidad. Pero más allá de la dignidad, que de resuyo ya está implícita allí, más allá de la dignidad, legislar en los Estados Unidos para que nosotros nos dejemos dar un golpe de Estado. Y si tomamos las acciones para sofocar las acciones violentas, la quema de instalaciones, de instituciones, la muerte de ciudadanos, preservarle el bien más preciado que es su vida, entonces, so pena de que debemos ser sancionados por violar derechos humanos. Imagínate la ley. Así termina el año 2014 y el 9 de marzo del 2015, el presidente de los Estados Unidos, según las atribuciones que le da la ley, entonces emite un decreto. Y en el decreto le impone sanciones, entre otras cosas, que ya vamos a entrar a fondo en materia del decreto, le impone sanciones a 7 ciudadanos venezolanos, 6 comandante general de la Guardia Nacional, Sí. para el 2014, el comandante del Cobre 5, el comandante de la Reserva Nacional y una fiscal del Ministerio Público que impuso responsabilidad a ciudadanos que cometieron delito. El objeto del decreto entonces es reforzar la ley para que ningún ciudadano, es decir, ejercer la coacción, ningún ciudadano venezolano, cuando ellos recrudezcan en sus guarimbas callejeras, salga a sofocarlo porque lo agarra la ley. Desarmar al Estado. Desarmar el Estado, porque cuando revisamos los 7 ciudadanos, José Vicente, y evaluamos la matriz que se quiso posicionar con respecto a este adefesio de ley, dijeron que era para quitarle la visa. Surge una primera interrogante: ¿cómo le quitan la visa a 7 ciudadanos que ninguno la tiene? Ninguno la tiene, ¿no? La segunda acepción, para congelarle cuentas y bienes. ¿Cómo le congelas cuentas y bienes a ciudadanos que tampoco tienen? Entonces una ley totalmente intimidatoria, Claro. Una ley injerencista, de manera tal de amarrarle las manos a las instituciones, al Estado, y ellos materializar su golpe. Ahora, en el decreto ley del 9 de marzo, llama la atención lo prolijo. Es decir, que esta es una cosa sumamente bien estudiada, ¿no? Tiene una finalidad muy concreta. No deja nada sin tocar. Es decir, Venezuela, a la luz de este decreto ley, pasa a ser una especie de rehén, ¿no?, del sistema jurídico de los Estados Unidos, aplicado con efectos extranacionales, lo cual es una cosa completamente insólita, ¿no? Ahora, tú que has manejado bien el tema, que estuviste participando activamente en el debate, resumen 2 o 3 cosas fundamentales de ese decreto ley. Lo primero que hay que establecer es que este decreto se parece a aquellas famosas bulas papales para dirimir diferencia entre los países y resolver problemas limítrofes. Sí. Y venía el Papa en nombre de Dios y resolvía los problemas. Bueno, este es una suerte de bula papal del siglo XXI, donde, óyeme esto, primero, sin tener competencias de ultramar o extraterritorial para legislar, el presidente de los Estados Unidos emite un decreto, óyeme esto, que está por encima de la Constitución Nacional, por encima de todas nuestras leyes, y el que incumpla este decreto, entonces va a ser sancionado. Pero el decreto establece aspectos fundamentales en lo atinente
a la congelación de bienes y de cuentas, que el decreto incluye allí al Banco Central de Venezuela y a empresas venezolanas. Y nosotros evaluamos objetivamente tres aspectos fundamentales. El primero, que no hay ninguna de las intervenciones militares de los Estados Unidos modernas, de las 28 intervenciones militares, que no haya sido precedida por un decreto de emergencia, ni que haya sido declarado ese país amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, el decreto tiene connotaciones de preguerra, generar las condiciones subjetivas para que, en salvaguarda del interés de los ciudadanos de los Estados Unidos, el interés nacional del gobierno de los Estados Unidos, ellos puedan intervenir y tomar acciones de cualquier tipo. El segundo aspecto que contempla el decreto en el ámbito económico es que habla de un deterioro de la economía venezolana. Y cuando los Estados Unidos han intervenido militarmente en una nación para ponerle la mano a su riqueza y a sus recursos energéticos, generan un posicionamiento en el imaginario colectivo de que ese país está mal económicamente, y que luego de la acción militar viene la reconstrucción, pero como está quebrado el país, tienen que entregarle a las fuerzas, entre comillas, de paz, lo único que le queda, que es la riqueza nacional, en este caso el petróleo, nuestras industrias básicas. Por eso es que es muy temerario esto de que la economía está quebrada. ¿Cómo va a estar quebrada la economía del país que tiene la primera reserva petrolera de este planeta? ¿Cómo va a estar quebrada la economía de un país petrolero? Porque ellos empiezan a posicionar que está mal económicamente, claro, una guerra económica inducida, una inflación inducida, para también entonces buscar el apoyo de la población nacional, generando disturbios y buscando entonces que la gente, lograr en la gente niveles de disociación para que acompañen esos disturbios con saqueo. No lo han podido lograr. José Vicente, ¿por qué no lo lograron? Porque ellos desconocen y menospreciaron el legado de Chávez. El legado de Chávez no solo dentro del territorio nacional, sino a nivel internacional, porque sus acciones siempre van acompañadas del consenso internacional, y aquí lo que ha generado es una repulsa colectiva. Vamos a hacer una pausa, Pedro, y al regresar quiero que veamos las respuestas, ¿no? La movilización de masas, la solidaridad internacional, pero también la ley habilitante, y luego un poco el papel que ha tenido la oposición en este proceso.